Saludos, Henry, ¿cómo estás? Y saludos también a todos los que nos escuchan en este hermoso día soleado. Desde acá del sur de California estamos en la ciudad de Cerritos, en las instalaciones de la Iglesia Días de Gloria. Y en verdad que nos da muy grato saber que algunos de ustedes han respondido, nos han comentado. Y esa es una gran satisfacción que este mensaje esté pudiendo llegar a cada uno de ustedes. Así que bienvenidos a nuestro cuarto segmento de este podcast que Dios ha abierto la puerta, y los colaboradores, familia Palacios y aquí mi amigo Henry Salas, que siempre están dispuestos con una hermosa actitud para poder llevar esto a cabo. Cuéntame, Henry, ¿cómo estás? Bien, por la gracia de Dios, pastor, aquí nuevamente es un placer de estar aquí con usted, llevando a cabo esto, lo que el Señor nos ha bendecido a través de esta plataforma, de poder, obviamente, tener una plática, poder llegar y hablar sobre temas que obviamente al nivel mundial están sucediendo, tanto como en la familia y otros temas que el Señor nos va a poder ir abriendo las puertas. Y sí, es bueno que nuestros oyentes, obviamente, les pedimos que pues si les ha sido de bendición, que obviamente nos mande un comentario, porque nos gustaría saber, obviamente, si ha sido de bendición para ustedes o no. Pero yo creo que sí, porque todo lo que el Señor nos permite hacer es para el bien de nosotros y para el bien de ustedes. Así que nuestra página de internet es díasdegloria.church, está ahí abierta para ustedes, tanto como el Facebook. Nos gustaría poder escucharlos a ustedes a través de un comentario o una sugerencia que tenga. Y nuevamente es un placer de estar aquí con usted, pastor. Gracias, Henry. Quiero aprovechar el tiempo para mandarle un cordial saludo a toda la gente que nos oye allá por Guatemala también, por El Salvador y otros lugares también que están sintonizando. Cada miércoles sale los episodios y nos están escuchando. Así que un saludo para cada uno de ustedes. También quiero enviar un saludo muy cordial a mi esposa Laurita Alvisures, que hablando de familia es un gran apoyo, y a mis muchachos Génesis y Héctor también, a Eric Barrera. Así que sepan ustedes que les amo mucho y le doy gracias a Dios por ese vínculo familiar que tenemos. Así mismo, pastor, obviamente yo creo que nuestra familia, tanto nuestras esposas, nuestros hijos, nos han dado el apoyo de poder, como padres, que es usted padre y yo padre, pues podríamos estar en nuestra familia ahorita y teniendo esa comunicación como hemos venido a estar hablando, pero sabemos que ellos entienden que es parte de la obra del Señor, y estamos aquí obviamente porque todo lo que se hace para Él, siempre hay una recompensa, En mi lado, obviamente, sí, estoy bien bendecido, porque creo que los últimos 2-3 años han sido para mí de gran bendición, más de lo que obviamente ha tenido de parte del Señor, porque ahora puedo decir que tengo la dicha de servir al Señor junto con mi esposa, y viendo ahí obviamente mi hija y mi hijo, y pues va ahí lo que la palabra dice: tú y tu casa serán salvos. Y es una promesa. ¡Wow! ¡Qué gran bendición escuchar esa gran noticia! Que no solamente Dios escucha nuestras oraciones, sino que Él las cumple también. Amén, así Creo es. que algo muy fundamental antes de abordar el tema de hoy es la fidelidad de parte nuestra, porque Dios es fiel. Seamos fieles nosotros o no, Él sigue siendo fiel. Pero creo que si nosotros sabemos que Dios es fiel, ¿por qué nosotros no podemos serle fiel también? Así que esta tarde vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado anteriormente, y estamos hablando como el título principal: las familias que trascienden y dejan un legado. La semana pasada hablamos sobre los nuevos modelos familiares. Hicimos una pregunta muy concreta: ¿por qué perdemos nuestro propósito como familia? Y decíamos que perdemos el propósito porque dejamos de ver al diseñador, que es Dios. De Él nace en su corazón, nace el proyecto de la familia, pero con tantos modelos de familias en estos días,
perdemos el piso. Y es porque nos olvidamos del diseño que Dios ha hecho para nosotros. También decíamos que hay un impacto tecnológico y de trabajo hoy. Trabajamos más horas, Henry, de lo que deberíamos de, y los jóvenes están pues 24/7 en la computadora, en el iPad, en los teléfonos inteligentes, y en verdad que toda esta globalización y todas estas redes sociales pues vienen a causar un daño porque no encontramos un balance para esto. También decíamos que hay tantos desafíos y pocas oportunidades vemos en la crianza de la familia. Es muy importante el papel de la fe y los valores en nuestras familias. Así que cerramos diciendo que nosotros necesitamos ser esos líderes que tienen primero visión, que tienen identidad, pero sabemos en dónde estamos y a dónde vamos. ¿No te parece, Henry? Exactamente, pastor. Creo que tenemos que analizar bien y tomar en cuenta cuáles son nuestras prioridades, obviamente. Y esperamos que, obviamente, tanto como nosotros, tanto como nuestros oyentes y aquellos, obviamente, que tal vez algún día nunca han tomado el tiempo de poder darle el tiempo al Señor, pues cuando ponemos al Señor primero en todo, obviamente lo demás viene por añadidura, y es una promesa que el Señor nos da. Dice buscar su reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que obviamente podemos determinar que sin Dios nada es posible. Claro que sí, eso es totalmente muy cierto, porque vuelvo a decir, si perdemos nosotros la guía del diseñador de la familia, entonces estamos perdidos. Hoy vamos a dialogar sobre los daños colaterales en la familia. Creo que hay tantas situaciones que causan daño y un daño colateral. ¿Qué quiere decir esto? Un daño colateral es aquel que alguien hace un error, pero tiene un efecto dominó. Viene y golpea positiva o negativamente a todos los miembros de la familia. Es precisamente lo que en este día vamos a estar dialogando, daños colaterales. ¿Y qué es lo que pasa con los daños colaterales, Henry? Primero te puedo decir que hay un impacto emocional en cada miembro de la familia. Sea que el papá cometa error, o sea que la mamá cometa error, o que los hijos se desvíen hasta cierto punto, hay un impacto frontal, hay un choque frontal en cada miembro de la familia. ¿Y cómo pasa esto? Emocionalmente. Los daños colaterales en la familia pueden causar un gran impacto emocional en cada uno de los miembros, generando estos sentimientos de tristeza, ansiedad, estrés, culpa e incluso depresión, Henry. Obviamente, usted lo ha dicho, pastor, que causa, obviamente, esas situaciones, daños colaterales entre la pareja o entre la relación entre los hijos. Las personas directamente involucradas no son las únicas que reciben este daño, estas consecuencias, sino que obviamente los que están en el círculo. Y por eso obviamente vemos las situaciones que a veces hay una trayectoria que trae detrás, obviamente, porque mi padre fue así, yo así soy, y luego quieren también engendrar eso a sus siguientes generaciones. Pero obviamente sabemos que es parte de lo que obviamente el Señor quiere hablarnos en esta día o noche. Obviamente que hay una solución, y es de traer a Dios mismo al enfoque de la familia. Muchas veces creo que no medimos el impacto que tienen nuestras decisiones, seamos padres o seamos hijos. No tenemos claramente el impacto que esto va a tener. Y como vuelvo a repetir, estos impactos emocionales causan tristeza en los más débiles, causa ansiedad, porque muchos hijos quisieran hacer mucho por sus padres, desafortunadamente no están en la posición de hacer. Esto causa un estrés, no solamente emocional, sino también financiero, psicológico. Y crecen los miembros de la familia
sintiéndose culpables o incluso caminando en una vida con depresión. Por eso es tan importante reconocer nuestros errores. Reconocer quiere decir admitir, y cuando nosotros, Henry, nos reconocemos los errores que hemos cometido, entonces podemos comenzar a caminar en una avenida de restauración, una avenida de resolver todas esas cosas que están inconclusas. Mira lo que dice el Salmo 34:18. Dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y salva a los del espíritu abatido. Fíjate lo importante de reconocer nuestros errores. Si nosotros reconocemos nuestros errores, entonces abrimos una puerta a Dios, el cual dice que Él está cerca de todos aquellos que estamos angustiados, tristes, estresados, con culpabilidad, con depresión. Él está cerca de nosotros. ¿Para qué? Para sanar nuestro corazón. Y por el otro lado, también para restaurar nuestro espíritu. Un espíritu abatido, ¿no? Muchas de las veces creemos que solo hay heridas emocionales, tristeza y desabandono y todas estas cosas, pero en realidad lo que viene estando afectado en nuestro espíritu. Sí, obviamente en lo científico se dice que las enfermedades no se causan solamente por lo que uno se alimenta, sino que obviamente viene causado por estas situaciones del estrés, obviamente, como lo estaba mencionando usted ahí, tanto como la ansiedad, la culpa, e incluso la depresión. Todo eso nos quita el sueño, nos da un cansancio, un peso, digamos, tremendo en nuestro cuerpo físico. Pero lo interesante, lo que el Salmo, obviamente, lo que acaba de leer usted, este pinta un cuadro de individuos que están hasta un punto más bajo de sus vidas. Y ahí el Señor está para poder levantarnos. Y me recuerda también que Jesús también pasó por tristeza. También pasó por un momento que también él lloró por su amigo, Lázaro. Entonces, son emociones que no es nada malo del ser humano, pero cuando dejamos que eso nos llegue a tomar control, eso es obviamente lo que causa en nuestras divisiones de la familia y las situaciones, obviamente, dentro de los que estamos hablando sobre los daños colaterales. Sí, y muy bien dicho. Sabes que la mayoría de personas que hoy padecen depresión alta, padecen de depresión, padecen de tristeza, de aislamiento. Como dices tú, parte podrá ser la alimentación, pero en sí son todas esas culpabilidades, todo ese impacto emocional que han tenido en algún momento de su vida. Por eso es tan hermoso reconocer que en medio de cualquier desastre, hablando de emociones, de espíritu, es tan importante que tú y yo, Henry, entendamos, y amado oyente, entendamos que Dios siempre estará presto para sanar nuestro corazón. De hecho, el libro de Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Fíjate qué hermoso saber que hay solución para nuestro quebranto, que hay solución para esa tristeza, lo que esté pasando en nuestras vidas. Hay un alivio, de acuerdo a Mateo 11:28. Y eso obviamente me trae, pastor, a ese versículo, porque cuando estamos unidos con Jesucristo, Él lleva la carga y nosotros compartimos el gozo del trabajo. Por eso Él dice: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Él toma la carga por nosotros. Y la invitación del Señor a cada uno de nosotros es aprender de Él. Es la única fuente segura que brinda paz y gozo y proporciona respuestas a la mente atribulada. Sí, correcto. La Reina Valera dice: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar.
Entonces, si nos damos cuenta que para un gran mal hay un gran remedio que se llama Cristo Jesús. Así es. La así es. segunda cosa, Henry, que pasa cuando nosotros hemos tenido esos daños colaterales, daños que tal vez nunca pedimos nosotros como hijos, como padres, pero que se dan, es que esto lleva a un desgaste radical en la relación familiar. Estos conflictos o situaciones adversas afectan a cada miembro de la familia. Puede provocar tensión, desgaste, vuelvo a repetir, en la relación familiar. ¿Por qué? Porque caminamos bajo miedo, caminamos bajo derrota, caminamos bajo esa sombra de culpabilidad. Y muchas veces, Henry, lo más particular es que ninguno de nosotros pedimos estar en esa situación. Simplemente la vida, Dios nos puso ahí. Pero quiero esta tarde decirle a todos los que puedan estar en una situación de estas, es que necesitamos alzar nuestra vista hasta el cielo y pedir por ayuda. Si nosotros reconocemos el problema y reconocemos quién tiene la solución del problema, entonces las cosas van a comenzar a caminar diferente. Sí, obviamente eso venimos, creo que estuvimos hablando eso en nuestro primer episodio, cuando Dios creó al hombre, Él le dijo que no era bueno que estuviera solo, porque Él iba a darle una compañía para poder ayudarse uno hacia el otro. Yo creo que muchos a veces tenemos la tendencia de creer que lo podemos hacer solos. Y está bien, pero llega el momento que va uno a tocar pared, porque sabe que obviamente no va a poder hacerlo solo. El Señor nos da ese privilegio, esa bendición de hacerlo, pero Él sabe que un día de esos vamos a tocar pared y vamos a tener que pedir ayuda. Y por eso estamos, obviamente, para poder animarnos uno hacia el otro. Por eso 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Tal como el Señor nos ha bendecido, nosotros estamos aquí para poder animar a nuestros oyentes, que no están solos. Primeramente tienen a Dios, pero también como familia en Cristo nos tienen a nosotros. Claro, claro que sí. Fíjate que esto del desgaste de la relación entre la familia es de lo más común que tú te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque hay situaciones que en realidad no sabe uno cómo salir de ellas. Y qué hermosa la palabra que tú apenas mencionaste. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Creo que en cualquier situación en la vida necesitamos descansar en alguien. ¿Y qué no mejor que Dios? Pero muchas veces lo irónico de la vida es que a Dios lo dejamos hasta último. Hasta de último buscamos ayuda por todos lados. Y no estoy diciendo que está mal. Pero creo que la mejor ayuda que tú y yo y usted, amado oyente, podemos tener es Dios. Sin descartar, como decías, Henry, la familia en Cristo que tenemos. Esto nos va a dar amplitud para poder nosotros conversar, para poder crecer, para poder comunicar, para llegar a retomar la confianza nuevamente en la familia, porque creo que muchos caminan no creyendo más en el amor. Muchos caminan no creyendo en el fundamento que es Dios y la familia. Y eso de verdad que es lamentable. Sí, obviamente es hermoso de saber que Dios está ahí para en todo momento cuando uno necesita un auxilio, un socorro, digamos una ayuda. Él extiende su mano ahí y Él dice, no estás solo, estoy aquí. Pero el fundamental obviamente empieza en la familia. Y tristemente a veces en la familia, como hay situaciones que se han quebrantado, pues les digo obviamente a los oyentes que hay una solución y hay un remedio. Y tenemos que regresar otra vez
a ese fundamental, a ese básico, donde obviamente el Señor nos formó con un propósito y nos dio esa bendición de tener a nuestra esposa, de tener a nuestro esposo, a nuestros hijos, y no demos por perdido. Hay remedio para esto y es Jesucristo. Sí, yo creo que fuera de Él estamos perdidos. Hoy en este mundo hay gente que está de tal manera perdida que la primer solución que encuentran es abandonar su familia. Y qué triste, ¿no? Porque no solamente Dios nos dio el privilegio, nos ha dado el privilegio de tener una familia, pero a la primera queremos desertar de la familia y no debería de ser así. Debemos siempre estar nosotros equilibrados. Mira lo que pasa en la tercera cosa. Existe un desbalance en la dinámica familiar. Cuando hay daños colaterales, hay dolor, hay frustración, hay quebranto. Entonces, lo tercero que pasa es que comienza a haber un desbalance en la dinámica familiar. ¿Qué queremos decir con esto, Henry? Los daños colaterales pueden alterar la dinámica familiar. ¿Por qué? Porque esto genera desequilibrio en la distribución de roles y responsabilidades. Por ejemplo, cuando hay un desequilibrio en la dinámica familiar, muchas veces los hijos ya no respetan al papá. Los hijos ya no respetan a la mamá. O toda la carga se le pasa a la mamá. El papá está como a un lado. Todo dice, díganle a su mamá, tu mamá tiene la culpa o viceversa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta dinámica desequilibra por total a la familia, porque el rol de responsabilidad nadie lo quiere tomar. El hijo grita, la hija grita, el papá grita, la mamá grita, y al final no se sabe en realidad quién es la autoridad en casa. Los papeles se reinvirtieron. Ahora los que gritan son los hijos. Solo el perro, porque no habla, no grita, pero en sí nosotros tenemos que tener mucha claridad en saber que la autoridad puesta por Dios es el padre y la madre. Y puede surgir la pregunta donde digamos, es que mi papá no toma la responsabilidad. La que manda en casa es mi mamá. Entonces, ¿cómo le hacemos, Henry, para poder balancearnos ahí? Mire, y yo estaba obviamente viendo aquí mi escritura de la Biblia que el Señor nos habla aquí. En Salmo 127 dice, feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que le honra. Wow. Eso me trae a mí que obviamente el Señor, el hombre fue llamado a ser el líder del hogar, pero basado a la enseñanza que nuestro Señor nos da, y eso es escritura. Qué tan hermoso de saber que obviamente alrededor de nuestra mesa nuestros hijos están recibiendo una bendición, y nuestra esposa, que obviamente, como dice aquí, una vid cargada de uvas, tan preciosa, digamos, tan hermosa, una dulzura. Creo que todos quisieran tener eso. Y sé que hay momentos que uno sueña, y esos sueños se hacen realidad cuando obviamente dice, feliz tú que honras al Señor. Wow. Bueno, entonces podemos decir que ¿cómo se puede reparar este desbalance en la dinámica familiar? Honrando a Dios. Y trayéndolo nuevamente, Él que sea el primero en todo. ¿Y cómo explicaríamos honrar a Dios? Creo que honrar a Dios es obedecer sus mandamientos. Y si Él nos puso como, en mi caso, y en el caso de Henry y de Henry también, Él nos puso como esos varones de casa. No estamos hablando de machismo, sino estamos hablando de la figura paternal. Si nosotros honramos a Dios, estaremos honrando lo que Él nos ha dado. Y si Él nos puso como padres de familia, como esa cabeza en casa, tenemos que honrarlo
siendo responsables, amando, respetando a nuestra esposa, cuidándola. Honrar a Dios es velar por nuestros hijos también. Pero todo comienza con la responsabilidad en reconocer quién es Dios. Mira, yo siempre he dicho, Henry, que cuando nosotros honramos a Dios, honraremos a los que Dios nos ha puesto en el camino. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Fíjate que este mandamiento y todo lo que el Señor nos pide, nos guste o no nos guste, trae algo bueno. Hay una recompensa. Él dice, si honras a tu padre y a tu madre, entonces Él dice, Él te dará días para disfrutar en esta tierra. Hay una recompensa. Cuando nos olvidamos que Dios en realidad es el que tenemos que honrar, entonces nos olvidamos de honrar a los que Él nos ha dado. Amén, así es. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es un versículo tan precioso. Y yo, digamos, pensaba antes, en mi incredulidad, pensaba yo que cuando decía, disfrutes de una larga vida, yo decía, pues el Señor me va a dar más años si honro a mi padre y a mi madre. Y no, es prácticamente que en cada día que Él nos da, hay una tranquilidad, hay una paz. Y eso viene de parte de los hijos. Por eso a los jóvenes, yo les digo, al honrar a su padre y a su madre, ustedes tendrán paz. Y qué tan hermoso es que obviamente pueda uno llegar a tener hijos obedientes, primeramente a Dios y luego a nosotros como padres. Es hermoso este versículo. Pero también hay un versículo también que obviamente se le dice a los padres que no debemos de causarle ira a nuestros hijos. Entonces va de mano en mano. Nuestros hijos nos van a honrar cuando nosotros le enseñemos a respetar. Pero el líder tiene que dar el ejemplo. Entonces los padres, la madre y el padre, también tienen que honrar al Señor con lo que Él nos ha dado y es la bendición de nuestros hijos. Claro, totalmente de acuerdo. Efesios 5:33, mira el mandato que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, cada uno debe amar a su esposa como a sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo. Todo va de la mano. La honra comienza honrando a Dios. Si nosotros honramos a Dios, y no quiero sonar repetitivo, pero es tan de suma importancia ver que la honra a Dios sobre todas las cosas, luego honramos a nuestros padres, nuestros hijos nos honran a nosotros honramos a la mujer que nos da, porque en realidad compara aquí el apóstol Pablo en honrar a la esposa como honrarse a sí mismo. Entonces, honrar a la esposa o la esposa es no andar hablando mal del esposo o de la esposa o de los hijos. Muchos tienden a hacer eso porque siempre quieren encontrar un culpable por lo que sucede. Pero honrar a Dios es honrar a nuestra familia. Si tenemos una queja para la esposa o la esposa para el esposo, creo que esto se debería de dialogar, tanto con los hijos, porque de otra manera, entonces estaríamos cayendo en un desbalance en esa dinámica familiar. Y creo que el desbalance es que no existe claridad en nuestros pensamientos. No existe claridad en nuestra vida espiritual tampoco. Por lo tanto, si no tienes un balance espiritual y no tienes un balance con tu familia, entonces lo que hay es caos, hay confusión, hay desorden en la vida, no solamente del padre o de la madre, sino el daño colateral que sucede con la familia. Y eso prácticamente son de los puntos que venimos hablando. Primero, el impacto emocional, obviamente, y luego el segundo, el desgaste en las relaciones, y ahorita, obviamente, el desbalance en la dinámica familiar. Yo creo que todo esto viene a causa que obviamente vivimos en el pecado. Si media vez vivimos en el pecado, obviamente quitamos a Dios de nuestras vidas. Y Dios no puede obrar cuando obviamente le damos el privilegio al pecado. Ahí, por eso a veces las relaciones no se pueden reparar por sí mismas.
tiene que empezar con el individuo y luego en familiar. Tiene que trabajar con los hijos, con el padre, con la madre, pero obviamente cada miembro de la familia tiene que tener su encuentro con el Señor para poder reparar ese pecado que viene arrastrando. Correcto, por eso nuestro cuarto paso esta noche es que los daños colaterales tienen un impacto en el desarrollo de los niños. Fíjate qué tan importante es estar nosotros sobrios para cuidar nuestras acciones, pero sobre todo nuestras decisiones. Depende de las decisiones que nosotros tomemos como padres o también como hijos. En este caso, como padres, esto conlleva a un impacto en el desarrollo de los niños. Los niños que experimentan daños colaterales en la familia pueden sufrir consecuencias en su desarrollo, fíjate, no solamente emocional, espiritual, social y colectivo, en esa relación interpersonal con los demás. ¿Sí te das cuenta qué tan importante es nosotros como padres tener los pies en la cabeza y ver lo que decidimos? De estar consciente cómo vamos a decidir, cómo vamos a resolver ciertas cosas? Porque si no, nos llevamos, como dicen en buen castellano, nos llevamos la familia entre las patas. Sí, obviamente Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Mi pregunta es, ¿cuál camino es correcto? ¿Cuál usted, oyente, piensa que es el camino correcto? Tanto como yo tuve que aprender que el mejor camino es Jesucristo. Y Él a través de su palabra me enseñó a cómo ser padre. Cómo puedo obviamente valorar lo que obviamente leímos en Efesios 5:33. Cómo poder amar a mi esposa. Cómo no causarle ira a mis hijos. Yo sé que obviamente a veces nuestros hijos pues nos jala del pelo, obviamente, a veces las cosas que a veces nos hace pasar, pero que eso no nos tome del control, porque obviamente llegamos a que nosotros tenemos el deber de poder instruir a nuestros hijos, porque recordemos, nuestros hijos a temprana edad son como una esponja, ellos adaptan todo, no hablan todavía, pero ellos ven, y cuando uno les está enseñando a través de nuestras acciones que son buenas o malas, porque eso tendrá consecuencias o tendrá bendiciones a su tiempo. Claro, por eso volvemos a repetir, el impacto en el desarrollo de los niños será fundamental para bien o para mal. Y esto será en base a lo que nosotros decidamos hacer hoy, porque emocionalmente, socialmente, espiritualmente, cognitivamente, ellos van a ser dañados. Y esto no solamente los afecta en ese espacio presente, sino que los afecta a lo largo de su vida. Lo que puede afectar también su autoestima, su rendimiento académico y su capacidad para establecer relaciones saludables. Esa palabra me gusta, saludables. ¿Por qué? Si venimos de un ambiente tóxico, ¿qué podríamos nosotros aportar en medio de un grupo de amigos, en el colegio? ¿Qué podríamos aportar? Yo creo que no podríamos pedirle a un árbol de naranjas que dé naranjas si no lo hemos regado, ¿verdad? Entonces, no solamente tiene un impacto a nivel personal, sino colectivo, académico, y esto afecta las relaciones saludables en el presente y en el futuro. Y es de ahí donde tú mencionas, instruye al niño en su carrera. Yo pienso que nadie puede instruir a alguien si la persona que está como instructor no sabe lo que está haciendo. Si está perdido, por ahí dicen, ¿cómo un ciego guiará a otro ciego? Entonces, para poder nosotros formar, para nosotros instruir a la familia, tenemos que tener claridad, tanto espiritualmente como mentalmente. Y si nosotros tenemos espiritualmente y mentalmente estamos equilibrados, entonces podemos hacer lo que dice Proverbios 22. Vamos a instruir a la familia, a la niña, al niño. ¿Por dónde?
por el camino correcto, porque tenemos claridad, podemos ver sin tropezar en la oscuridad. Efesios 6:4 dice, padres, no asperen a sus hijos, antes bien, edúquenlos con la disciplina e instrucción que proviene de Dios. Y decíamos en las charlas anteriores que como hemos sacado a Dios de las escuelas, de las familias, hoy hay tantas opciones para la familia. ¿Cómo podremos tener familias saludables? ¿Cómo podemos tener esas familias que se amen entre sí? ¿Cómo podemos tener esas familias que trasciendan a 1, 2, 3, 4 generaciones? Será imposible. ¿Por qué? Porque Dios está ausente en las familias. Y si Dios está ausente, por seguro que vamos a colapsar. Sí, estaba analizando, obviamente, a veces es triste cuando escuchamos que hay padres que le dicen a sus hijos, es que, perdón la expresión, pero dice, es que eres un burro o que eres un tonto. Y yo luego me hago la pregunta es, pues, ¿quién les está destruyendo? Y digamos, y si es parte de nosotros que obviamente no los estamos destruyendo bien, pues debemos enderezarlos. Pero tanto a ellos, tanto a nosotros también. Y como obviamente dijimos, no somos una familia perfecta, nadie es perfecto, pero el manual está ahí para poder guiarnos en educar bien a nuestros hijos, tanto también ser educados nosotros. Y usted bien lo dijo, ¿cómo podemos, si somos ciegos, cómo podemos obviamente instruir a otro ciego? No, como padres debemos de aceptar que no podemos hacerlo solos y debemos ser humildes y decir, yo necesito la ayuda de Dios. Creo que ahí está la clave y con esto vamos a cerrar. Creo que ya nos dimos cuenta todo lo que pasa o todo lo que se generan con los daños colaterales. Decíamos que desgasta la relación familiar. Decíamos también que hay un impacto en el desarrollo de los niños. Hay un desbalance en la dinámica familiar, en la responsabilidad, en poder nosotros tener con claridad quién es el que tiene la autoridad. Y por último, hay un impacto emocional. ¿Cómo podemos nosotros equilibrarnos en todo este aspecto? Creo que la verdad se llama Jesucristo. Él es el único que nos puede ayudar. Hoy hay tantos podcasts allá afuera que hablan sobre de tener una mente positiva y yo estoy de acuerdo hasta cierto punto con ellos. La mente positiva, tener pensamientos positivos, creo que funciona por un momento. Ahora, si tenemos base sólida de por qué y para qué vamos a hacer las cosas, entonces tendremos un fundamento extraordinario. ¿Por qué? Porque queremos obedecer a Dios. Dice él, si nosotros obedecemos, nosotros honramos. Y si honramos, hay bendición en la honra y en la obediencia. ¿Y para qué? Es para tener buenos días con nuestra familia. Honra a tu padre y a tu madre, honra al Señor y tendrás largos días de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta está en obedecer y honrar, pero hay que saber a quién vamos a honrar. Teniendo esa claridad, pienso que tendremos familias saludables, tendremos familia con propósito, tenemos familias con visión y esto trascenderá por generaciones. Y como bien lo dice nuestro título, tenemos familias que trasciendan y dejen un legado. Y qué no mejor que pudiéramos vos y yo dejar un legado. Un día morimos y ellos digan, wow, ¿sabes qué? Mi papá era de esta manera, pero conoció a Dios, su vida transformó, honró a Dios, nos honró a nosotros. Y hoy nosotros somos quienes somos porque hubo un hombre, hubo una mujer que puso su confianza, su fe en el que sí tenía la respuesta para las familias, que es Dios. Amén, así es. Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Wow, mira qué hermoso saber. Ahí está el fundamento. Y cuando uno sabe quién es el fundamento, uno honra.
Créeme lo que sí. Yo le digo al Señor, ayúdame siempre a honrarte, porque de esa manera voy a honrar a mi esposa. Tengo 31 años de casado y la verdad que ha sido 31 años de altos y bajos, pero quiero decirte que Dios ha sido fiel y por Él es que estamos nosotros parados juntos y los dos hermosos hijos que Dios nos ha dado estables, emocional, psicológicamente. Así que agradecido con Dios. Amén, así es. Obviamente, yo también estoy agradecido porque pues el privilegio que me ha dado a mí de ser padre y un esposo por 29 años prácticamente. Ya no llegué a conocer a mi esposa en los caminos del Señor, pero el Señor ha sido fiel y estamos, digamos, juntos estos 29 años por la misericordia y la gracia de Dios, que nos ha enseñado obviamente a valorar uno hacia el otro. Y sí, obviamente es como cualquier relación, tiene sus bajas y sus subes, pero siempre uno sabe cómo poder controlar sus emociones, su comunicación, siempre sabiendo que obviamente el fundador está ahí por medio, que está edificando no solamente la casa, el edificio físico, pero también lo espiritual, que es mi casa, que es mi alma, mi cuerpo. Y obviamente cuando el Señor me edifica a mí, pues yo puedo transmitir ese gozo, esa paz, ese amor que todo lo vence. Wow, qué hermoso saber eso. Así que ha sido un placer, un gustazo enorme poder estar en este hermoso día tan precioso, ya con un poco de calor, y poder compartir con ustedes. Por favor, déjenos sus comentarios, sugerencias. Si usted tiene en mente algún tema que le gustaría por ahí navegar respecto a la familia o a otro tema, por favor déjenos saber. Con todo gusto estaremos meditando en eso para poder de esta manera desplegarnos y abordar el tema. Gracias por su compañía esta tarde. Así que los vemos en el próximo episodio. Llámenos, déjenos comentarios y a la brevedad posible estaremos contactándole. Gracias, Henry. Muy amable. De nada, pastor, aquí estamos nuevamente y es un privilegio de estar aquí junto con usted y los oyentes, obviamente. Y recuerde que la mejor actitud que podemos tener es una actitud de gratitud. Bendiciones a cada uno de ustedes, que tengan un resto de la semana fantástico y viva plenitud, que en Dios todo es posible. Buena tarde. Hasta pronto.